Recuerda que si quieres estar atento a cualquier trabajo que pueda ir subiendo en mi canal, aparte de darle al botón de suscribirse, tienes que darle clic a la campanita y activar todas las notificaciones. Muchas gracias. Dos familias que nada tenían que ver entre ellas en un principio, cada una en diferentes y totalmente opuestas zonas de los Estados Unidos, pero que sin querer compartían un trágico acontecimiento ligado a un gran misterio. Longview, Texas. Allí, una persona perdía una esposa, la cual se había quitado la vida un día señalado, el 24 de diciembre de 2010. Tiempo después, su marido se enteraría de que ella no era quien decía ser. La otra, en Pensilvania, perdió un miembro de la familia en el año 1986, una joven que huyó sin dejar ninguna pista. Y sí, estamos hablando de la misma persona, Lori Erica Ruff. Esta persona engañó a todos todo el tiempo. ¿Qué pasó exactamente aquí? Lori Erica Ruff y Blake Ruff eran residentes de Longview, Texas. En el año 2003, Blake conoció a Lori durante la celebración de una misa. Él se enamoró perdidamente de ella y finalmente, después de unos días, se atrevió a invitarla a salir. Lori aceptó y todo marchaba bien, por lo que un tiempo después comenzaron una relación y se podría decir que todo era fantástico y de cuento Disney, hasta que un día, Blake comenzó a notar comportamientos extraños y fuera de lo común en quien era su pareja, Lori. En varias ocasiones, Blake le preguntó sobre su pasado y siempre se negaba a hablar. Decía que no era algo importante o directamente lo ignoraba, intentando evitar responder a cualquier pregunta relacionada con ello. Lo único que Blake sabía de, entre comillas, su pasado, era que Lori no tenía familia y sus padres habían fallecido. Pese a todo esto, Blake con el tiempo empezó a ignorar, ya sea por evitar malas vibras en la relación o porque realmente había dejado de darle importancia, todo esto. Blake se casó con la mujer de sus sueños, la mujer de su vida, un año después. Aún así, no todo fue tan magnífico como él se esperaba, pues volvemos a los comportamientos extraños en Lori, esta vez notados por los padres de Blake. Estos decían que era muy raro que no tuviese ningún familiar en vida, comentarios que Blake decidió pasar por alto, pues estaba locamente enamorado de Lori y a esas alturas el pasado de su mujer no le importaba. Poco tiempo después, tras haber tenido una niña y haber vivido unos meses esa felicidad de recién casados, un gran conflicto provocó que tomasen la decisión de divorciarse. El motivo fue que Lori no quería que los familiares de Blake se acercaran a su hija, otro comportamiento extraño más que se unía a la larga lista. En la víspera de Navidad del año 2010, el cuerpo de Lori Erica Ruff, de solo 42 años de edad, fue encontrado en un coche estacionado frente a la casa de la familia Ruff. Esta había acabado con su propia vida con un disparo en la cabeza. Blake estaba totalmente destrozado, sobre todo cuando los días posteriores tuvo que comenzar la triste tarea de clasificar las posesiones de su esposa. Entre las pertenencias, encontró una caja de seguridad sellada y enterrada en el fondo del armario de su ex esposa. Blake inmediatamente reconoció esta caja, pues durante todo el tiempo que estuvieron juntos, Lori le había prohibido acercarse a ella bajo la excusa de que eran cosas personales. Sin embargo, al abrirla, Blake descubrió que dentro había un certificado de nacimiento y diferentes identificaciones. Lo extraño es que todas eran de diferentes personas. Antes de su matrimonio en 2004, Lori era conocida como Lori Erica Kennedy, pero realmente su nombre era Becky Sue Turner.
Este descubrimiento provocó una sensación de conmoción en Blake y los oficiales que estaban presentes. Todo era muy confuso, muy extraño, así que tomaron la decisión de realizar una investigación bastante profunda sobre quién era realmente esta mujer. Pocos días después, los oficiales descubrieron que Becky Sue Turner aparecía como fallecida en un incendio en una casa en las afueras de Seattle, Washington, en el año 1971. Lori adquirió este certificado de nacimiento de Becky Turner en 1988, unos 11 años después. No hay ninguna duda de que en el momento, Lori sabía exactamente lo que estaba haciendo. Becky había nacido en un estado y había fallecido en otro, por lo que creía que era muy poco probable que descubriesen el uso fraudulento de su identidad. Luego se mudó a Idaho y se sacó el carné de conducir utilizando el certificado de nacimiento de la niña fallecida. Después de varios meses viviendo como Becky Sue Turner, legalmente cambió su nombre a Lori Kennedy, y bajo este segundo falso nombre, finalmente acabó mudándose a Dallas, donde conoció y se casó con Blake Ruff. Aún así, antes de quitarse la vida, Lori dejó 2 notas sobre su acto, una de ellas dirigida a su esposo y la otra a su hija. Las autoridades analizaron ambas cartas y las catalogaron como divagaciones de una persona claramente perturbada. No hacían ninguna referencia a la vida de Lori real, la de la ladrona de identidad, ni una confesión siquiera de cuál era la real. Con escasas pistas sobre la verdadera identidad de ella, la mujer alguna vez conocida como Lori Erica Ruff fue registrada en la base de datos del gobierno federal de personas desaparecidas y no identificadas como Jane Doe. Tras ello, los investigadores comenzaron la búsqueda de su identidad real, un proceso que tardaría nada más y nada menos que 6 años en darse por finalizado. Finalmente, en septiembre del año 2016, se consiguió resolver el gran misterio de Lori Erica Ruff. Su verdadero nombre era Kimberly McLean. Esto se consiguió saber gracias a un análisis de ADN de su hija, lo que permitió rastrear la identidad hasta una familia en Pensilvania, cuya hija figuraba como desaparecida en 1986, cuando tenía solo 17 años. Se cree que Kimberly huyó de la casa porque no le agradaba el nuevo marido de su madre. Misterio resuelto. Sin duda, un caso de lo más interesante. ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios.